Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar del agua, para eso convidamos a Pablo Fernández, que es jefe de la planta potabilizadora de AISA. Si hay alguien que sabe cómo es ese proceso, es él, así que le pedimos que nos acompañe un rato para poder explicar con la mayor claridad posible todo esto. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Buen día, Sergio. ¿Cómo estás vos? Tu equipo. Bien, acá con Cruz y todos los integrantes de la radio, cada cual desde su casa, hay poca gente, como sabés, en los estudios, haciendo la coordinación de aire, operando aquellas tareas que no se pueden hacer desde otro lugar, pero estamos todos atentos, porque es algo que nos comprende a todos, el agua que tomamos. ¿Podrías hacernos una síntesis de cuál es el trayecto del agua desde que sale del río? ¿Cuál es el espacio del río desde donde se toma hasta que llega a nuestras casas? Sí, cómo no. Bueno, te cuento. Básicamente nosotros tenemos como fuente del agua al río de la Plata principalmente, y también en una planta que tenemos en la zona norte, al río Paraná de las Palmas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el sistema? El agua es captada a través de unas torres tomas de esos ríos, después le damos una energía para elevarla, que tome un nivel piezométrico, y a partir de ahí se genera todo un proceso de potabilización que es por gravedad. ¿En qué consiste ese proceso? En la primera etapa le hacemos un agregado de insumo químico para hacer el proceso de coagulación, floculación. A partir de ahí dejamos que nuestra agua esté quieta durante 2 horas aproximadamente en unos grandes piletones que se llaman decantadores, que lo que hacemos es separar las partículas de suspensión del agua que viene en el río. A partir de ahí el proceso sigue con una filtración, en este caso son filtros de arena, y a posterior de eso, una vez que pasó, hacemos un proceso de desinfección por inyección o dosificación de cloro, y por último una alcalinización, que es lo necesario para adecuar el agua para distribuirlos a través de nuestras redes, nuestras cañerías. Ese proceso tan simple que estoy explicando en 2 minutos lleva aproximadamente 6 horas en una planta y bueno, esa es el agua que nosotros le estamos dando a nuestros usuarios, usuarias en la ciudad de Buenos Aires. Y técnicamente, ¿cuál es la calidad de esa agua si vos debieses comparar? Supongo que los estándares internacionales deben dar algunos elementos como para decir, bueno, el agua por la fuente, por el proceso que se hace, por las cañerías donde se transporta y demás, tiene una calidad determinada. ¿Cuál es esa calidad de agua producida para la mayor ciudad, la ciudad que tiene la mayor cantidad de habitantes en la Argentina? Bien, el estándar de calidad que distribuimos en AISA está dentro de los estándares más altos del mundo. Nosotros estamos regidos por un marco regulatorio que nos dice la calidad del agua que tenemos que distribuir, que a su vez está tomado del Código Alimentario Argentino. Podemos asegurar que el agua nuestra distribuida por AISA es totalmente potable, el agua que sale de la canilla la podemos tomar tranquilamente y como te comentaba es un estándar de los países del primer mundo, es un estándar alto de calidad en cuanto a como a los países europeos, por ejemplo, que uno siempre tiene sus ideales. En la zona, a través de la compilación de datos que nos hace nuestro ente regulador, que compara con otros países de Latinoamérica, estamos por encima de la media de la calidad en toda Latinoamérica. Pablo Fernández es jefe de la planta potabilizadora de AISA. Estamos hablando del agua que tomamos y de la calidad que tiene. ¿Qué tal, Pablo? Cruz te saluda. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Cruz. Bien, recién cuando lo describís de una manera tan sintética y breve, hasta pareciera un proceso fácil. Y parte de lo que nos preguntamos es, como ciudadanos, como personas que habitamos el mundo, nuestro consumo está en movimiento, ¿no? Imagino que nuestro desecho también. A medida que vamos consumiendo y vamos desechando, con los años aparecen nuevos desafíos en el tratamiento potabilizador del agua. Hemos empezado a desechar, por ejemplo, sustancias nuevas que invitan a que estos procesos se actualicen, los procesos de potabilización, ¿no? Sí, tal cual.
A ver, como bien mencionás, es un constante movimiento, es dinámico. El monitoreo de la calidad del agua del río es continua, es online las 24 horas del día. Y como bien decís, se nota a lo largo de los años una variación en la calidad del mismo a través de algunos parámetros físico-químicos o bacteriológicos muy característicos. Son desafíos nuevos, hemos incorporado tecnologías nuevas en lo que es la potabilización. Antiguamente no se utilizaba, por ejemplo, el carbón activado como una medida que podemos llegar a tener en las plantas. Hoy lo tenemos por cualquier tipo de contaminante que pueda aparecer. Hemos incrementado las dosificaciones de desinfección por el tema de la calidad del agua. Mejoramos los filtros, cambiamos tecnología de filtro. Para que podamos entender estos cambios, Pablo, sí. ¿Cuáles pueden ser algunos de esos desechos que han presentado desafíos? Un desafío continuo es los agrotóxicos, es el control de agrotóxicos que pueden llegar a venir en el río. Los tenemos controlados, no ha aparecido por suerte en las tomas de agua, no existen, pero hay un control que nosotros hemos tenido que llevar. Hay una mayor contaminación por efecto humano, que tiene que ver con el amonio principalmente, que es un parámetro que aparece en el río. Nos ha obligado a tener un mayor control y mayor dosificación de cloro, que es el componente que utilizamos para oxidarlo y que desaparezca, digamos que no le llegue al usuario. Tenemos monitoreos continuos en cuanto a carbono orgánico total, que antiguamente no lo teníamos. Eso nos permitió entender también mejor qué está sucediendo en el río, de materiales inorgánicos. Hay una variación continua de acuerdo a cómo va creciendo la población en cuanto a los usos de que hace la población, y nosotros como técnicos nuestro desafío es encontrarlos antes de que nos llegue a las plantas para saber cómo abatirlos y que el agua que sigamos librando el servicio sea un agua de calidad. ¿Y el control sobre los agrotóxicos, a partir de qué año se empieza a desarrollar o a poner en práctica? Nosotros lo estamos desarrollando aproximadamente hace 8 años ya en forma continua, para principalmente todo lo que es la cuenca del río Paraná de Las Palmas, por la zona que justamente es la zona donde se hacen cultivos, y no han aparecido en valores que para nada perjudiciales en el río, con lo cual hay una tranquilidad respecto al tema. Recién hablabas del cloro. A veces el agua que consumimos tiene olor a cloro. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar tranquilos. ¿Qué significa que tenga un poco de olor al cloro? El cloro es un gran desinfectante que a su vez tiene un gran poder residual. Entonces, cuando uno en la canilla de su casa, huele ese pequeño olor a cloro, puede estar seguro que el agua que le está llegando es libre de cualquier tipo de bacteria o patógeno. Entiendo que no es lindo a veces, pero es muy simple de eliminar. Si uno quiere tomar esa agua, con solo ponerla en una jarra de vidrio, en la heladera, durante 30 minutos, ese olor ya no va a estar más. Si uno lo quiere usar para un mate, con el solo hecho de calentarlo, como el cloro es un gas, se va a evaporar rápidamente y uno va a poder usar el agua sin ningún tipo de olor o sabor a cloro. Qué interesante lo que decís, Pablo, porque hay como esto, ¿no? Hay como determinadas sustancias que solemos tener muy presentes a la hora de pensar en el consumo del agua. Y creo que otra de ellas son los desechos de antibióticos, que es como algo que empezó, en los últimos años por lo menos empezó a sonar cada vez más, ¿no? La cantidad de antibióticos que consumimos nosotros o que consumen los animales y que terminan en el agua. ¿Ese es un tema también para atender en las plantas potabilizadoras? Es un tema que nuestro laboratorio central hace no es un monitoreo en línea por el tipo de componente que uno intenta detectar, pero es un estudio que nuestro laboratorio central realiza. Nos tenemos que quedar tranquilos que por el volumen, el caudal que manejan los ríos donde nosotros tomamos agua, no hay detección de antibióticos en el agua. Eso podría llegar a ser en un cauce muy, muy, muy pequeño, pero no es el caso nuestro. Hay una búsqueda, pero no hay detección de esos componentes. Estamos hablando del agua que tomamos del Río de la Plata en el Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en ese gran
conglomerado donde vive buena parte de los ciudadanos de la Argentina. Pero en otros lugares del país el agua se toma de diferentes fuentes. ¿De qué depende la calidad del agua, Pablo? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, a ver, es cierto, hay lugares que no tienen la suerte que tenemos aquí en Buenos Aires de tener un río de la Plata como fuente de agua. En lo que es AISA, el 85% del agua que distribuimos es agua superficial, que viene de los ríos, y hay un 15% del agua que distribuimos que es agua subterránea, en este caso tomada del acuífero Puelche y en algunos casos el Hipopuelche. ¿De qué depende la calidad? Muchas veces de la misma educación, digamos, de la población en cuanto a cuidado a sus recursos. Hay lugares, digamos, en el sur argentino que directamente se toma el agua del lago y con un mínimo tratamiento de filtración, una pequeña desinfección, ya está apta. Hay lugares en el norte o en el interior de la misma provincia donde los acuíferos tienen contaminaciones naturales propias de la geología, que no son aptas directas para consumo humano y hay que hacerle algún tipo de tratamiento. Nosotros tenemos a su vez en esas aguas subterráneas 16 plantas distribuidas para tratamiento de aguas subterráneas que lo utilizamos para remoción de arsénico o para remoción de nitratos principalmente. Y bueno, la subterránea depende mucho de la geología del lugar. Pablo, pensando en lo largo y lo ancho del país, ¿tenés conocimiento de otros lugares en Argentina donde el tratamiento sea ejemplar o también tenga determinada como estructura como para decir podemos estar tranquilos del agua que tomamos? ¿Es algo que sucede en todo el país? ¿Es algo que sucede solamente en las ciudades? ¿Cómo estamos en términos federales con la potabilización del agua? A ver, tenemos conocimiento a través del intercambio que se hace con distintos laboratorios del resto del país. Nuestros laboratorios hacen intercambios para estandarizar, digamos, sus calidades de medición. Y hay varios, en las principales ciudades de la Argentina, Córdoba, en la provincia de Santa Fe, Rosario mismo, Salta, que hacemos muchos intercambios, es un agua de primera calidad también. No conozco con detalle el resto del país, muchos de ellos toman agua subterránea, porque no tienen la suerte del agua superficial, pero en general hay un problema en el interior de arsenicismo, que es el que se está trabajando a nivel de Código Alimentario Argentino, sí. Pero las grandes ciudades tienen una calidad de agua buena. Argentina es un país que tiene suerte de tener disponibilidad de agua en el mundo. Dora de Valvanera dice, a veces cuando abro la canilla sale turbia o un poco más oscura. ¿Por qué pasa eso? Bien, eso en realidad no es un tema de las cañerías de distribución. Cuando hay alguna variación en el flujo dentro de la cañería, un movimiento por un cierre de una válvula, lo que puede estar pasando es que ciertos componentes que se han depositado a lo largo de los años en las cañerías, tenemos que entender que en Buenos Aires nuestras cañerías tienen casi 100 años y muchas de ellas todavía son de hierro, se van generando pequeños depósitos. Cuando hay una variación del flujo, esos depósitos se sueltan. Eso es lo que se percibe como la turbiedad, lo que se está viendo. Si es una toma directa de la red nuestra, de la red de la calle, con solo dejarla correr un ratito, eso seguro va a desaparecer. Si está viniendo desde un tanque de agua, lo que nos tenemos que asegurar, cada 6 meses aproximadamente, hacer una limpieza profunda del tanque de agua para que esos depósitos no queden en ellos. No es un componente que sea perjudicial para la salud, es un componente que estéticamente al agua no le queda lindo, pero no es un problema para nada en cuanto a la calidad. También se suma a Rosana Giacobini al aire de Sábado Verde, pregunta para el señor Fernández, dice, si monitorean la presencia de glifosato o dioxinas, ¿cuál sería la concentración? No está, sí, bien, no tengo el valor en mi cabeza, no es un parámetro regulado, con lo cual no lo estamos teniendo un valor de pasa no pasa, pero te debería la respuesta exacta en cuanto a su concentración, pero no son para nada, son en el orden de las microtrazas, y realmente para encontrarlo hay que ir a buscarlo
con un proceso de laboratorio, con concentración de muestras para poder encontrarlo. No es que está presente en concentraciones de miligramos por litro para nada, está de ahí por abajo. Pablo Fernández, jefe de la planta potabilizadora de AISA. Hay una pregunta más, tenemos tiempo para una pregunta más de oyentes. Bien. María Silvia dice, buen día, feliz sábado, rostro ligeramente sonriente. Dice, ¿es posible medir la cantidad de microplásticos en el agua? Nos pregunta. Bien, es un desafío. Se está trabajando a pedido de algunos de los centros reguladores en intentar detectar el microplástico en el río. Nuestra dirección técnica está desarrollando un estudio para poder medirlo. En este momento no tenemos un dato preciso, pero se está desarrollando el estudio para poder medir el microplástico en el río, sabiendo que hoy por hoy el plástico es uno de los grandes problemas de las fuentes de agua que estamos teniendo. Así que sí, se está desarrollando el estudio, todavía no está en ejecución, pero se piensa en poder medirlo. Gracias, Pablo. Quizá completemos con algún número de teléfono o sitio donde las personas que tienen dudas o quieren hacer alguna consulta sobre el agua que reciban puedan comunicarse. ¿Querés mencionarlo, por favor? Sí, hay un número disponible a las 24 horas, lo pueden bajar de cualquier página web de AISA, pero básicamente es el 6333-2482, ese es nuestro centro de atención integral del usuario, donde las 24 horas le podemos dar las respuestas en cuanto a cualquier consulta de calidad, técnico, reclamo o lo que se esté necesitando para que el usuario esté tranquilo. 633-2482, si estás atento y querés anotar. Gracias, que tengas un buen día, Pablo. Gracias a vos, Sergio, y equipo, muy amable por la comunicación. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.